Bueno, muy buenos días a todos. De nuevo, mil gracias por la invitación tan linda que me hicieron para venir a este hermoso país y gracias por estar aquí después de nuestra animada gastrochela que tuvimos ayer. Que los felicito porque definitivamente creo que son los mejores en este tipo de eventos. Nos hacen sentir muy felices, muy cómodos, fue muy divertido y gracias por estar también temprano presentes para aprender sobre este tema que me apasiona, que es el ultrasonido intestinal. Y la pregunta es, ¿cómo incorporarlo en nuestra práctica clínica? Entonces quiero mostrarles este artículo que acabamos de publicar para que lo puedan bajar si les interesa el tema, en el cual nosotros desarrollamos todos los tips y los pasos que debemos hacer con dibujos, diagramas para aprender de una manera fácil y didáctica sobre las cosas básicas de ultrasonido y de cómo aplicarlo en la práctica clínica. Es importante que sepamos que es una herramienta que llegó para quedarse en el diagnóstico y monitoreo de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque es no invasiva, es un resultado que es rápido, en tiempo real, es de bajo costo, no necesita preparación. Algo muy importante es que usted tiene empatía con el paciente, no es lo mismo que el paciente vaya donde el radiólogo a que le haga una ecografía y los radiólogos no miden lo que nosotros medimos en el ultrasonido intestinal, ellos no conocen lo que nosotros conocemos del paciente, cómo fue la enfermedad, cómo debutó, cómo va con el tratamiento, cuáles son sus síntomas. En cambio, cuando hacemos nosotros mismos el ultrasonido al lado del paciente y el paciente observa sus cambios, podemos conversar, esto hace que el paciente se sienta mucho más cómodo. Adicionalmente no necesita preparación, no tiene radiación, por lo cual tiene ciertas ventajas sobre la endoscopia porque es menos invasiva, por supuesto, sobre la tomografía y la enterorresonancia, dado que a veces son un poco más difíciles de realizar, necesitan preparación, son más costosas. Quiero que observen aquí qué es lo que hacemos nosotros. Entonces hacemos una revisión sistemática desde la fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda y vamos a través de todo el colon y posteriormente llegamos a la región iliocecal y hacemos luego un barrido en forma de corte de césped para poder evaluar todo el intestino delgado. Es importante que sepamos que el ultrasonido es muy bueno para mirar el colon, el ilion distal, pero las regiones proximales, yeyuno, no es la mejor opción. Por tanto, la enterorresonancia en ese tipo de casos de enfermedad de intestino delgado proximal sería mucho mejor que el ultrasonido. Quiero que vean qué es lo normal. Esto es lo normal. Vemos una pared, aquí. Entonces, aquí tenemos la luz intestinal, vemos acá la mucosa, vemos acá la submucosa, aquí la estamos mirando en las diferentes capas, la muscular de la mucosa, submucosa, la muscular propia, la serosa, y el grosor de esta pared, como ven, es muy bonita, se ve la estratificación adecuada de cada una de las capas y no debe ser mayor de 3 milímetros para considerarlo normal. Esto es lo que idealmente debemos ver en un corte transversal y en un corte longitudinal en cada uno de los segmentos colónicos. Esto es lo que vemos en enfermedad inflamatoria intestinal. Comparado con la gráfica anterior, ustedes aquí no pueden ver la estratificación de la pared, ven una pared mucho más engrosada, con alteraciones en la hiperecogenicidad y adicionalmente dentro de esta vemos actividad inflamatoria por la presencia de la señal Doppler. ¿Qué debemos evaluar en un ultrasonido intestinal en un paciente con enfermedad inflamatoria y qué reporto yo en mis informes? Entonces, hallazgos murales y hallazgos extramurales. Los hallazgos murales son engrosamiento de la pared, si hay alteración del patrón de estratificación, o sea que no veamos todas las capitas que vimos en la foto anterior, si hay vascularidad por medio de la señal Doppler, la motilidad del intestino delgado. Esto es muy importante porque uno en una enterorresonancia o en una tomografía no ve la dinámica del intestino, en el ultrasonido sí, y la pérdida de la obstrucción del intestino grueso. Algo muy importante que no podemos ver a través de la colonoscopia son los hallazgos extramurales, ver la hipertrofia o proliferación de la grasa mesentérica, la presencia de adenopatías, líquido libre o complicaciones. Quiero que veamos cómo es el engrosamiento. Entonces aquí de nuevo vemos una pared que se le ven todas sus capitas muy bien distribuidas, con una medición de 2.2 milímetros, contrario con una pared intestinal muy inflamada, engrosada de 7 milímetros, donde podemos ver un engrosamiento de la submucosa y una pérdida parcial del engrosamiento del patrón de estratificación de la pared. Esta pérdida de estratificación de la pared puede ser focal o puede ser total, extensa. Si es más de 3 centímetros, significa que es difusa. Si es menos de 3 centímetros, es focal, como lo vemos aquí. Aquí se ve la estratificación y en una parte del intestino se pierde completamente esa estratificación de la pared y se engruesa la pared, hablando de que hay un proceso inflamatorio a ese nivel.
La vascularidad es muy importante, utilizamos unos scores que se llama el score de Limber modificado, es fácil, reproducible, grado 1 vemos unas pequeñas señales dentro de la pared intestinal, grado 2 son múltiples señales alrededor de toda la pared y grado 3 vemos tanto en el interior de la pared como en la parte externa, en la grasa mesentérica, presencia de señal Doppler positiva. Quiero que veamos una correlación de un paciente mío donde vemos claramente un corte de normalidad en la mucosa con compromiso a nivel del colon izquierdo, con una pérdida total del patrón vascular, un compromiso ulcerado extenso y se correlaciona perfectamente con el hallazgo del ultrasonido donde vemos un engrosamiento de la pared, una pérdida de la estratificación y una presencia de señal Doppler bien importante al interior de esta pared inflamada. La motilidad, esto es muy bonito de poderlo ver. Uno ya en la medida en que hace ultrasonido sabe cómo se debe mover el intestino, si sabe si hay un hiperistaltismo o si por el contrario no se está moviendo adecuadamente. Es muy importante ver la austración, mira qué lindas se ven ahí en el nivel del colon transverso como unas nubecitas, la austración del colon, esto es un colon completamente sano, esto se pierde completamente en un paciente que tenga inflamación a nivel de la pared. La hipertrofia de la grasa mesentérica me da muchísima información. Cada vez que hace ultrasonido comienza a identificar muy bien cómo es la ecogenicidad de esa grasa que rodea el intestino y por ejemplo en este caso vemos un corte transversal de una asa con una pared completamente engrosada, con pérdida de la estratificación, una submucosa supremamente gruesa y vemos alrededor una grasa mesentérica súper hiperecogénica, ¿sí? Y esta grasa cuando colocamos la señal Doppler, además de captar señal dentro de la pared en este corte longitudinal, también capta a nivel de esta grasa mesentérica. Ha tenido una sensibilidad y especificidad bien importante para determinar actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal de acuerdo al segmento intestinal que esté rodeando. Las adenopatías son hallazgos que se pueden dar en pacientes sanos, pero hay unas características importantes y es que cuando son más de 5 milímetros comienzan a tener más significancia clínica en el contexto inflamatorio, parecen correlacionarse también con enfermedad temprana, con menor duración de la enfermedad, con presencia de fístulas y abscesos y lo más importante es mirar qué hay alrededor de la adenopatía. Entonces acá, esto es una adenopatía y ¿por qué sabemos? Es una estructura redondeada, hipoecogénica, que puede confundirse con un vaso, pero cuando colocamos el Doppler vemos que no capta, por lo cual consideramos que es una adenopatía y está asociada a una asa intestinal supremamente engrosada. Esta es la luz, esta es toda la pared, con una submucosa súper engrosada, con pérdida de la estratificación, con presencia de score de Limber de 3 porque tiene dentro de la pared y fuera de la pared alrededor de esta adenopatía que es la grasa mesentérica. Las complicaciones también las podemos evaluar por ultrasonido, las estenosis las podemos valorar, podemos evaluar para determinar si hay criterios o no de estenosis ultrasonográficos, es que tenga una disminución de la luz intestinal de menos de 1 centímetro, como lo observamos aquí, con una dilatación preestenótica mayor de 25 milímetros, asociado a un engrosamiento de la pared, con pérdida de estratificación, con hipertrofia de la grasa mesentérica. Quiero que veamos en este video, por ejemplo, que se ve muy bonito, como aquí típicamente tenemos en este dibujito la estenosis que se correlaciona con esta área, que ustedes la ven mucho más disminuida, y con la dilatación preestenótica que hace referencia a esta área aquí previo a la estenosis y se ve muy bien a través del ultrasonido intestinal. Este es un caso de un paciente que tenía una estenosis, la vemos cómo se correlaciona muy bien en la colonoscopia. Aquí observamos el asa intestinal engrosada, con pérdida del patrón de estratificación, hipertrofia de la grasa mesentérica que la rodea y vemos claramente el área de estenosis con la dilatación preestenótica con un hiperperistaltismo que le ayuda a uno también a determinar que allí hay algo que está sucediendo, que esta estenosis está generando que este pedazo del intestino tenga resistencia y se mueva de esta
manera. A este paciente lo llevamos a una resección, se hizo la resección iliocecal documentando los hallazgos que vimos tanto en el ultrasonido como en la colonoscopia, y luego a seguimiento a 6 meses podemos observar que este paciente hace una recaída postquirúrgica, presenta de nuevo dolor abdominal, elevación de la calprotectina, comenzó a cambiar las características de las deposiciones con diarrea, y vemos nuevamente que el ultrasonido nos ayudó a identificar en el postquirúrgico luego de 6 meses una estenosis con de nuevo dilatación preestenótica. Aquí de nuevo llevamos a este paciente a colonoscopia porque miren que el ultrasonido nos ayuda a tomar esas decisiones. Un paciente que estaba comenzando a tener de nuevo síntomas después de 6 meses de resección, y vemos estos hallazgos, lo llevamos a colonoscopia ya con un plan de dilatación donde observamos pues la recaída con un Rügert's I4. A nivel de las fístulas, no es tan fácil, uno debe tener mucha práctica y experiencia, pero se pueden observar, sobre todo depende de la ecogenicidad del paciente. Esto también depende mucho si el paciente tiene mucho panículo adiposo o no, uno tiene la sonda convexa, la sonda lineal para poder tratar de ubicarse, pero en muchos casos podemos observarlas así como se ven de bonitas, tal cual el dibujo en el cual vemos unas áreas o tractos hipoecoicos entre asas ileales, con o sin artefactos gaseosos internos, y estos tractos hipoecoicos con o sin gas nos ayudan a determinar en un paciente que tenga dolor, sobre todo a nivel de la presión en la zona, sobre todo a nivel de la parte del ilion distal, que el paciente refiere un dolor exquisito, a veces hasta sensación de masa, y podemos observar estos hallazgos y correlacionarlos con las imágenes. Los abscesos también se pueden observar en estos pacientes con estas mismas características clínicas, y son lesiones hipoanecoicas con artefactos en su interior. Aquí lo podemos observar, en este también se ven artefactos en su interior líquidos y gaseosos, y con unos márgenes irregulares que a veces están dentro del mismo mesenterio. Entonces, ¿cuál es la utilidad del ultrasonido? Lo podemos evaluar en colitis ulcerativa, en enfermedad de Crohn para diagnóstico, monitorización, detección de complicaciones, y algo muy importante para evaluar pacientes pediátricos y embarazadas, en el cual las imágenes con contraste o con radiación tendrían algo de contraindicación. Estas guías acabaron de salir, las invito a que se las lean para mirar el papel del ultrasonido para la monitorización de los pacientes con enfermedad inflamatoria, donde vemos que lo posicionan tanto en colitis como en Crohn para hacer seguimiento de 6 a 12 meses en los pacientes que queramos monitorizar. En cuanto al diagnóstico, ¿por qué es importante? Miren cómo está la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido comparada con la enterorresonancia para evaluar extensión del intestino delgado, la presencia de compromiso a nivel de intestino delgado y colónico. Es muy importante ver que se correlaciona muy bien con el estudio de resonancia. Vemos cómo el ultrasonido es una herramienta diagnóstica que nos ayuda a detectar Crohn activo. En este metaanálisis se documentó, después de hacer la revisión de estos 15 estudios, que el valor era 3 milímetros, por eso ese es el que utilizamos. Más de 3 milímetros tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 96% para determinar actividad de la enfermedad. Este es otro metaanálisis en el cual se logra determinar sensibilidades del 88% y especificidades del 93% para detectar actividad en enfermedad de Crohn cuando mide más de 3 milímetros la pared. Es importante tener en cuenta que, como vemos en este caso, se correlaciona muy bien con los hallazgos endoscópicos la alteración del ultrasonido intestinal. Vemos que paredes de 3.2 milímetros o más se correlacionan con actividades de Mayo 2 a 3 con una muy buena área bajo la curva, y que también pérdida de las austras, presencia de señal Doppler, son hallazgos muy importantes que se asocian con inflamación a nivel endoscópico. ¿Qué es lo importante? Tratar de utilizar todas estas herramientas no invasivas. Vemos en este estudio cómo la combinación con calprotectina fecal puede llegar a lograr incluso especificidades hasta el 100% para hacer diagnóstico de enfermedad inflamatoria. En cuanto a monitorización y detección de complicaciones, es una excelente herramienta. Este consenso también nos enseña que todo paciente con enfermedad de Crohn, si queremos evaluar la extensión a intestino delgado, debemos usar un cross-sectional imagen como es el ultrasonido intestinal. También en todos los pacientes que estén en remisión en colitis o en Crohn nos sugieren que debemos hacer un seguimiento, idealmente cada 6 a 12 meses. Y si usted, por ejemplo, también quiere disminuir o suspender la medicación, depende del contexto, el ultrasonido es una excelente herramienta para poder mirar si hay actividad o no.
Quiero que vean este estudio tan bonito donde hicieron una monitorización de la enfermedad y vemos cómo utilizan todos los patrones del ultrasonido en el momento base, a los 3, 6, 12 meses después de iniciado el tratamiento, y vemos cómo con el ultrasonido vemos mejoría del engrosamiento de cada uno de los segmentos colónicos e ileales y cómo también las alteraciones extramurales van mejorando a lo largo del tiempo. Y la idea es que esto lo podamos hacer en nuestro consultorio cada vez que vemos el paciente cada 3 a 6 meses. Quiero que vean cómo se monitoriza la actividad de medicamentos como el tofacitinib, que tiene una acción tan rápida, en el cual documentaron en este estudio cómo a nivel base y luego de 8 semanas de inducción había una respuesta muy adecuada correlacionada con los hallazgos ultrasonográficos. Quiero que vean este estudio que es precioso porque si algo tenemos nosotros de limitación en la práctica clínica es cuando nos llega a esos pacientes con colitis ulcerativa aguda severa. Les hacemos la rectosigmoidoscopia, pero luego no podemos hacerles más estudios endoscópicos. En cambio aquí nos muestra cómo podemos evaluar cada 48 horas los pacientes con ultrasonido y si tenemos mejorías de más del 20% del porcentaje de la pared nos habla que es un paciente que va a tener respuesta a los esteroides. Quiero que vean este caso de una paciente con una colitis ulcerativa aguda severa, un engrosamiento de la pared súper inflamado, medía 6.6 milímetros. Esta es la rectosigmoidoscopia que claramente nos muestra una correlación y luego de 72 horas de iniciado el infliximab vemos cómo bajó un 40% el grosor de la pared de este paciente. Importante tener en cuenta, este acabó de salir la semana pasada, donde también le dan un protagonismo al ultrasonido en el manejo perioperatorio para evaluar si la estenosis es inflamatoria, fibrosa, el riesgo de recurrencia postquirúrgica. Y para evaluar las complicaciones vemos cómo tiene una excelente sensibilidad y especificidad tanto para estenosis, fístulas o abscesos. Quiero finalizar entonces con cómo aplicarlo en la práctica clínica. Entonces, cuando usted tenga a su paciente asintomático con biomarcadores negativos, nos sugieren que lo hagamos cada 6 a 12 meses. Si usted tiene a su paciente sintomático, pero sin biomarcadores o con biomarcadores positivos, hágaselo alrededor de cada 6 meses en el mismo momento donde identifica el paciente. Y cuando el paciente va a empezar tratamiento, la idea es que lo haga a nivel basal y luego cada 3 meses. En Colombia tenemos muchas publicaciones ya, hicimos nuestra experiencia en nuestro centro de excelencia, hemos validado scores en colitis ulcerativa, ya hicimos una correlación de calidad de vida con ultrasonido intestinal documentando que es una excelente herramienta que se correlaciona con la calidad de vida del paciente. Hemos hecho estudios en pediatría porque es una herramienta excelente para evaluar pacientes pediátricos y vamos a sacar esta metaanálisis donde documentamos que el ultrasonido nos ayuda a predecir recaída postquirúrgica. Y también correlacionamos con esta revisión sistemática la posibilidad de predecir remisión histológica a través del ultrasonido intestinal. Entonces, Latinoamérica también tiene esta herramienta, ya tenemos estudios clínicos en nuestra población y la invitación es que todos podamos traerlo a nuestros diferentes países de nuestra región como una herramienta más costo efectiva, no invasiva, que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico preciso, precoz, que al evaluar el grosor de la pared, el Doppler y la alteración de la grasa mesentérica, que son los patrones más importantes, nos pueden ayudar a poder guiar el tratamiento de este paciente. Es importante que nos entrenemos adecuadamente. Los invito a que consulten con el grupo de ultrasonido intestinal que se llama IBUS para que hagan un entrenamiento formal de los módulos 1, módulos 2, módulos 3. PANCO también va a ser dentro de su estrategia académica un módulo 1 en el centroamericano del próximo año y los invito a que se puedan inscribir y se puedan certificar adecuadamente en esta herramienta. Quiero terminar con esta frase y es que el conocimiento nuevo nos puede intimidar y uno se siente un poco como con un desasosiego porque uno cuando empieza a ver el ultrasonido intestinal solo ve grises y negros, pero en la medida en que uno se va entrenando se va dando cuenta que es una herramienta que puede revolucionar mucho el manejo del paciente. Es una nueva forma de observar, acompañar y abrazar desde la ciencia y la empatía a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias.